Hoy te voy a enseñar cómo hacer este pingüinito bebé. Es súper fácil y solo vamos a necesitar 3 colores. Vamos a necesitar estambre negro, blanco y amarillo, un poquitito de tela o fieltro negro, 2 ojitos de 8 milímetros, relleno y opcionalmente rubor o sombra rosa para las chapitas. Este pingüinito al final mide 10 centímetros aproximadamente, entonces queda perfectísimo si le quieres poner una argollita para hacerlo llavero. Yo voy a estar utilizando estambre de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para la cabecita vamos a utilizar el estambre blanco y vamos a comenzar con un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado, hacemos una cadena para levantar el tejido y en este mismo punto, en la cadena no, en este punto hacemos un punto bajo. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. Y ahora continuamos con 7 vueltas de 28 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos.
Cortamos hilo y cerramos. Rellenamos la cabecita. Y ahora vamos a pasar al cuerpo. Con estambre color negro vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. Y continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico. Y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. De aquí vamos a hacer 6 vueltas de 24 puntos bajos. Y ahora continuamos con 6 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 21 puntos. Seguimos con una vuelta de 21 puntos bajos. Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Rellenamos el cuerpo. Ahora vamos a continuar con estambre negro para hacer un casquito que va en la cabeza. Comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos. Y continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos.
cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y seguimos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Y hacemos 6 vueltas de 30 puntos bajos. De aquí vamos a hacer 8 puntos bajos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y hacemos una disminución, 4 puntos bajos, y una disminución. Nos quedan 6 puntos, seguimos con una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Y aquí nos quedan 4 puntos. Hacemos 2 disminuciones, nos quedan 2 puntos y hacemos 2 vueltas de 2 puntos bajos. Cortamos bastante hilo para coser y cerramos. Nos tiene que quedar algo así, es como si fuera media esferita y un piquito en la parte de arriba. Seguimos en color negro y ahora vamos a hacer las manitas. Comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y hacemos 5 vueltas de 8 puntos bajos. Rellenamos un poquito la aleta. Y ahora vamos a pasar el gancho por ambos lados del tejido. Sacamos
y pasamos igual por ambos lados del tejido como si fuéramos a hacer una disminución. Cerramos, aquí tomamos 2 puntos y lo hicimos 1 y repetimos, pasamos el gancho por ambos lados del tejido, sacamos, por el punto que está a un lado lo sacamos igual para hacer otra disminución y así cerramos la pieza. Cortamos hilo y cerramos y hacemos 2 iguales. Por último, igual con color negro, vamos a hacer la colita. Hacemos una cadena de 3 puntos, hacemos una cadena extra para levantar el tejido y hacemos 3 puntos bajos. Seguimos con una disminución y un punto bajo. Nos quedan 2 puntos y terminamos con una disminución. Cortamos y cerramos. Y así nos queda la colita en forma de triángulo. Ahora vamos a cambiar a color amarillo y vamos a hacer las patitas. Comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y hacemos 4 vueltas de 8 puntos bajos. Rellenamos la patita. Y ahora vamos a pasar el gancho por ambos lados del tejido. Hacemos un punto bajo. Repetimos, lo pasamos por ambos lados. Sacamos. Y ahora, antes de cerrar el punto bajo, pasamos por los puntos que están a los lados para hacer una disminución. Y terminamos en los últimos 2 puntos. Lo pasamos y hacemos un punto bajo para terminar con 3 puntos y cerrar la patita. Cortamos hilo, cerramos y tenemos que hacer 2 iguales. Y por último, en color amarillo, vamos a hacer el piquito. Comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos hilo, cerramos y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a comenzar a coser las piezas, comenzando con la cabecita y el cuerpo.
Ahora vamos a colocar el casquito a la cabeza y el triangulito que hicimos al final tiene que quedar aproximadamente entre la vuelta número 8 y 9 y comenzamos a coser. Así nos tiene que ir quedando. Y ahora con unos alfileres vamos a colocar el piquito justo en el borde de donde termina el triangulito negro del casquito y cosemos. Así nos va quedando. Y ahora para los ojitos, entre la vuelta número 8 y 9, que sería a la misma altura de donde está el triangulito negro, vamos a contar 2 puntos y vamos a perforar para pegar el ojito con silicón. Ahora cosemos las aletitas a los lados del cuerpo en la orillita de la última vuelta en color negro. Y ahora las patitas las vamos a colocar desde el anillo mágico hacia afuera, un poquito inclinadas para que sobresalgan del cuerpecito. Ahora con tela o fieltro blanco vamos a cortar un óvalo pequeñito y con un poco de silicón lo vamos a pegar a la pancita. Ahora por la parte de atrás vamos a coser la colita. Y ahora por último, con un poquito de rubor o sombra rosa, vamos a pintarle las chapitas. Y listo, hemos terminado nuestro pingüino bebé. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la parte de abajo del video encuentras un botoncito que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal y traerte más tutoriales como este. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.